¿Alguna vez has visto a alguien a punto de cometer el error más grande de su vida? Eso fue exactamente lo que pasó esa noche. Cuando el famoso cantante Luis Miguel divisó a una mujer sentada tranquilamente entre el público, pensó que sería una presa fácil, solo una persona más a quien avergonzar para arrancar risas baratas. Pero a veces la vida tiene otros planes. A veces, esa persona tranquila en la última fila esconde algo que te va a dejar sin palabras. Créeme, no estás listo para esto. Emilia nunca planeó estar ahí. El boleto estuvo en el cajón de su cocina por semanas, justo al lado de viejos menús de comida a domicilio y cupones caducados. Su compañera de trabajo, Lorena, lo había ganado en un concurso de radio y prácticamente se lo obligó a aceptar. Necesitas salir más, le había dicho Lorena, poniendo los ojos en blanco cuando Emilia intentó negarse. Y ver documentales de la naturaleza no cuenta como actividad social. Así que aquí estaba Emilia, apretujada en un asiento que probablemente costaba más que su presupuesto de comida mensual. Todos a su alrededor parecían sacados de una revista de moda, con ropa de diseñador y maquillaje perfecto. Emilia se ajustó su chamarra de mezclilla. Era cómoda, práctica, y de repente se sintió completamente fuera de lugar. El lugar gritaba lujo. Lámparas de araña de cristal colgaban por todas partes, el techo tenía elaboradas pinturas con molduras doradas, y todo el lugar olía a dinero y pretensión. Emilia se preguntó si se le había escapado algún código de vestimenta en el boleto. ¿Es tu primera vez aquí?, le preguntó la mujer de al lado, con el pelo rubio perfectamente peinado y una blusa que brillaba bajo las luces. Sí, dijo Emilia, tratando de que no se notara lo incómoda que se sentía. Oh, estás de suerte. He visto a todos actuar en este escenario. La mujer se acercó, bajando la voz. Aunque, honestamente, algunos de estos artistas nuevos son puro estilo y nada de sustancia, si me entiendes. Emilia sintió amablemente, aunque no estaba segura de estar de acuerdo. La buena música era buena música, ¿verdad? O te conmovía o no lo hacía. A ella siempre le habían importado más las letras que contaban historias reales que los trucos vocales extravagantes. Las luces comenzaron a atenuarse y Emilia sintió esa pequeña emoción que viene con las presentaciones en vivo. Había algo mágico en estar en una sala llena de gente esperando lo mismo. Ese momento en que la música te lleva a otro lugar. Ella había estado en quizás 3 conciertos en toda su vida. El primero fue un festival de música folclórica cuando tenía 16, con guitarras acústicas y voces honestas que la enamoraron de la música sencilla y auténtica. Luego su tía la arrastró a un concierto de música clásica que resultó ser sorprendentemente hermoso. El tercero fue un desastre. Una banda de punk que su compañera de universidad insistió en ver, donde la música era tan ruidosa que no podía entender ni una palabra y se fue con un dolor de cabeza. Esto se sentía diferente. La gente estaba emocionada pero no gritando como locos. Era como la diferencia entre un champán y una cerveza barata. Ambos te hacían sentir bien, pero uno tenía clase. Emilia se recostó y decidió darle a Luis Miguel una oportunidad. Había escuchado sus canciones en la radio. Pegadizes, buena voz, letras que estaban bien, aunque no fueran muy profundas. Era popular por una razón, pensó. Quizás verlo en vivo la ayudaría a entender por qué era un ídolo. La expectación en la sala crecía. Las conversaciones a su alrededor zumbaban sobre canciones favoritas, conciertos pasados, teorías sobre lo que podría cantar esa noche. Emilia se encontró a sí misma atrapada en la emoción, a pesar de sus reservas. Había algo contagioso en estar rodeada de personas que realmente amaban algo, incluso si ella no lo entendía del todo. Sacó su teléfono para ver la hora, y luego lo guardó. Lorena probablemente le mandaría un mensaje al día siguiente pidiéndole un informe completo. ¿Te divertiste? ¿Hablaste con alguien? ¿Recuerdas cómo ser un ser humano en lugar de una ermitaña? Emilia ya podía escuchar el interrogatorio. Tal vez esto no sería tan malo. Tal vez incluso se divertiría. Por lo menos, tendría algo interesante que contarle a Lorena el lunes por la mañana en lugar de su habitual informe de fin de semana de lavar ropa y hacer compras. Poco sabía que estaba a punto de convertirse en la parte más interesante de todo el show. Cuando Luis Miguel subió al escenario, Emilia comprendió de inmediato por qué las chicas se volvían locas por él en las redes sociales. El tipo era innegablemente guapísimo. Pelo oscuro, perfectamente desordenado, un traje azul que le quedaba como si hubiera sido pintado sobre él. Y el tipo de confianza que sugería que nunca se había cuestionado nada. Nunca. Buenas noches, gente hermosa, su voz llenó el lugar.
suave y rica como un vino caro. La multitud enloqueció, y Luis Miguel simplemente se quedó allí, absorbiéndolo como si hubiera nacido para este preciso momento. Empezó con su mayor éxito, algo alegre que tenía a todos balanceándose y cantando. Emilia tuvo que darle crédito. El hombre definitivamente sabía cantar. Cada nota era perfecta, poderosa, técnicamente impecable. Pero algo la dejaba fría. Se sentía más como ver un comercial muy pulido que como experimentar música de verdad. Entre canciones, Luis Miguel trabajaba a la multitud como un maestro manipulador. ¿Cómo se sienten esta noche?, gritaba. Gritos y vítores. No los escucho. ¿Cómo se sienten? Gritos aún más fuertes. Así me gusta. Saben, he actuado en todo el mundo, pero hay algo realmente especial aquí. Hizo una pausa, como si estuviera tratando de recordar dónde estaba. Aquí, con toda la gente hermosa esta noche. Emilia notó que nunca mencionó el nombre de la ciudad. Probablemente usaba la misma frase en todas partes. A medida que el espectáculo avanzaba, la verdadera personalidad de Luis Miguel empezó a asomar a través de su acto pulido. Hacía comentarios sobre el lugar que sonaban como cumplidos pero tenían un borde extraño. Señalaba a personas en el público y hacía observaciones sobre su ropa que se suponía que eran juguetones pero se sentían más como insultos disfrazados de chistes. Me encanta tener gente real en mi audiencia, dijo durante uno de sus descansos más largos, escaneando la multitud con una mirada depredadora. No solo gente de la industria y críticos de música, sino seres humanos reales que viven vidas reales. Me mantiene honesto, ¿saben? Me recuerda por qué me enamoré de la música en primer lugar. Las palabras sonaban correctas, pero su tono sugería que encontraba a estos seres humanos reales más divertidos que inspiradores. Emilia se movió incómodamente. Había trabajado en suficientes empleos de servicio al cliente para reconocer la condescendencia envuelta en falsa amabilidad, y Luis Miguel se estaba excediendo. De hecho, continuó, claramente preparándose para algo. Algunas de mis mejores actuaciones ocurren cuando realmente puedo conectar con la gente común, cuando puedo romper ese muro entre ustedes y yo y simplemente compartir esta experiencia increíble juntos. Ahí estaba de nuevo. Gente común. Lo dijo de la misma manera que su exmarido solía hablar de sus pequeños pasatiempos, como si le estuviera dando una palmadita en la cabeza a una niña por intentarlo. La mujer de la blusa con lentejuelas junto a Emilia se lo estaba comiendo. Es tan humilde, susurró. Tan genuino y auténtico. Emilia se mordió la lengua. Auténtico era literalmente la última palabra que usaría para describir lo que estaba viendo. Todo en este tipo se sentía calculado, desde sus pausas perfectamente sincronizadas hasta sus momentos de humildad estratégicamente colocados. Era talentoso, claro, y carismático como el infierno. Pero genuino, ni de cerca. Mientras pasaba a su siguiente canción, Emilia miró a los rostros cerca de ella. La mayoría de la gente parecía completamente hipnotizada, perdida en la fantasía que él les vendía. No podían ver lo que ella veía. O tal vez simplemente no querían. A veces la gente prefiere la hermosa mentira a la incómoda verdad. Pero Emilia siempre había tenido la maldición de ver a través de los actos de las personas, y la máscara de Luis Miguel se hacía más delgada cada minuto. Todo cambió durante lo que se suponía que era el gran momento emotivo de Luis Miguel. Una balada sobre encontrar el amor verdadero en un mundo falso. La ironía no se le escapó a Emilia, considerando quién la estaba cantando. Había atenuado todas las luces del escenario y caminaba por el público con un micrófono inalámbrico, acercándose a los afortunados fans. La mayoría de la gente prácticamente se derretía a su paso, con los teléfonos en alto, tratando de tomar la selfie perfecta. Emilia, por su parte, solo estaba mirando su reloj, preguntándose si irse antes del encore sería de mala educación. Ahí fue cuando sucedió. Sus miradas se encontraron. Luis Miguel había estado abriéndose paso entre la multitud con esa sonrisa practicada cuando vio a Emilia. Ella no sostenía un teléfono, no se estiraba para alcanzarlo, ni siquiera parecía particularmente impresionada. De hecho, se veía un poco aburrida, como alguien sentada educadamente en una presentación de trabajo que no le interesaba en lo más mínimo. Para alguien que vivía de la adoración constante, la completa indiferencia de Emilia era aparentemente fascinante. Bueno, hola, dijo, abandonando su ruta planeada y dirigiéndose directamente hacia ella. Parece que te estás divirtiendo muchísimo. Emilia sintió que su cara se ponía caliente mientras la gente a su alrededor se giraba para ver que había llamado la atención de la estrella.
Estoy disfrutando el show, dijo con cuidado, lo cual era técnicamente cierto, aunque disfrutando era una exageración. La sonrisa de Luis Miguel se hizo más afilada, menos amigable. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Emilia. Emilia, lo dijo como si estuviera probando algo decepcionante. Entonces, dime, Emilia, ¿a qué te dedicas cuando no estás asistiendo a conciertos con tu look casual de fin de semana? Una risa nerviosa se extendió por la multitud cercana. El rostro de Emilia ardió, pero mantuvo la voz firme. Trabajo en una oficina. Una oficina. Luis Miguel aplaudió como si le acabaran de decir la cosa más encantadora. ¡Qué maravillosamente práctico! Apuesto a que tienes muchas opiniones sobre música, ¿no? Probablemente piensas que esos shows de talentos en la televisión muestran a verdaderos artistas. La condescendencia era imposible de pasar por alto ahora. Emilia podía ver los teléfonos levantándose a su alrededor, la gente sintiendo el drama y queriendo capturar cada segundo. Se estaba convirtiendo en entretenimiento, alguien a quien humillar por deporte. Creo que la buena música es buena música, de donde sea que venga, respondió Emilia, encontrando su valentía. Y creo que el verdadero talento no necesita humillar a otras personas para brillar. Algunas personas cercanas emitieron sonidos de aprobación, pero los ojos de Luis Miguel brillaron peligrosamente. Claramente no estaba acostumbrado a que alguien lo confrontara, especialmente no alguien que había marcado como un blanco fácil. Oh, tenemos a una filósofa en la casa, anunció a la audiencia en general, con la voz rebosante de falso entusiasmo. Te diré que, Emilia de la oficina, ya que pareces tener opiniones tan fuertes sobre cómo se ve el verdadero talento, ¿por qué no subes aquí y nos muestras cómo se hace? El desafío flotó en el aire como una pistola cargada. El estómago de Emilia se hundió al darse cuenta de que esto había dejado de ser una broma juguetona y se había convertido en una ejecución pública disfrazada de participación del público. Vamos, presionó Luis Miguel, su sonrisa ahora lo suficientemente afilada como para cortar. Si el talento habla por sí mismo, como dijiste, aquí está tu gran oportunidad para dejarlo hablar. La multitud zumbaba ahora. Algunas personas la animaban. Otros, claramente anticipando un espectacular fracaso. Emilia podía sentir cientos de ojos sobre ella. Podía prácticamente escuchar las publicaciones en las redes sociales que ya se estaban escribiendo sobre la humillación que estaba a punto de ocurrir. Una parte de ella quería hundirse en su asiento y desaparecer. Pero una parte más grande, una parte que había estado callada durante demasiado tiempo, estaba cansada de que personas como Luis Miguel hicieran sentir pequeños a los demás solo porque podían. ¿Saben qué? Dijo, levantándose lentamente. Claro, ¿por qué no? Caminar hacia el escenario se sintió como moverse a través de miel espesa. Todo se ralentizó. El sonido de sus pasos, el murmullo de la multitud, incluso el latido de su propio corazón retumbando en sus oídos. Emilia era muy consciente de todo. El clic de las cámaras de los teléfonos, las conversaciones susurradas, el peso de todos esos ojos siguiendo cada uno de sus movimientos. Luis Miguel brillaba con anticipación mientras ella llegaba a los escalones del escenario. Damas y caballeros, anunció como un feriante. Un aplauso para Emilia de la oficina. El aplauso fue educado pero incierto, del tipo que se escucha en una noche de aficionados cuando todos se preparan para la vergüenza ajena. Emilia subió los escalones con piernas temblorosas, y cuando las luces del escenario la golpearon de lleno, el resto del lugar desapareció en un vacío negro. Se sintió como si fuera la única persona que quedaba en el mundo. Entonces, dijo Luis Miguel, extendiendo el micrófono con un gesto teatral. ¿Qué va a hacer? Por favor, no me digas que vamos a tener aquí unos clásicos de karaoke. Emilia tomó el micrófono, sorprendida por lo sólido que se sentía en sus manos, lo correcto que parecía estar allí. En realidad, dijo, su voz resonando claramente a través del sistema de sonido, tenía otra cosa en mente. Algo estaba cambiando dentro de su pecho. El miedo todavía estaba allí, frío y afilado, pero debajo de él, algo más se estaba despertando. Algo que había estado dormido durante mucho tiempo. De pie bajo estas luces, recordó cosas que había olvidado sobre sí misma. Sueños que había enterrado tan profundo que se había convencido de que nunca existieron. Esta canción significa algo para mí, dijo, mirando más allá de las luces hacia la oscuridad donde podía sentir a la audiencia observándola. Se trata de recordar quién eres realmente cuando todos los demás intentan decirte quién deberías ser. Pudo ver a Luis Miguel en su visión periférica,
con los brazos cruzados, esperando el desastre que estaba seguro de que se avecinaba. La audiencia se había quedado en silencio. No el silencio eléctrico de la anticipación, sino el incómodo silencio de la gente que se prepara para apartar la mirada de algo vergonzoso. Emilia cerró los ojos y se permitió recordar a su madre cantando mientras cocinaba la cena, su voz llenando su pequeña cocina con calidez. A la maestra Sofía, su vieja maestra de canto que siempre decía que Emilia tenía algo especial pero nunca la presionó cuando las lecciones tuvieron que parar. Todas esas noches a solas en su habitación, cantándole a su reflejo y soñando con momentos exactamente como este. Cuando abrió los ojos, todo había cambiado. El miedo todavía estaba allí, pero se había transformado en algo más. No confianza, exactamente, sino claridad. Sabía quién era en este momento, y sabía lo que tenía para dar. La primera nota que salió fue suave, casi conversacional, como si estuviera compartiendo un secreto con una amiga cercana, pero era pura de una manera que cortó a través de toda la pretensión y el pulido de la noche. Esto no se trataba de presumir o de probar nada. Se trataba de decir la verdad. La banda se apresuró a encontrar su clave y seguirle el ritmo, pero Emilia no los necesitaba. Su voz tenía su propio ritmo, su propio poder, su propia honestidad completa. Mientras encontraba su ritmo, la canción comenzó a crecer, no con un drama forzado, sino con el impulso natural del agua que se abre camino cuesta abajo. La sonrisa arrogante de Luis Miguel comenzaba a agrietarse en los bordes, porque esto no era lo que él esperaba. Esto no era lo que nadie esperaba. Y Emilia apenas estaba empezando. Por primera vez en 20 años, estaba exactamente donde pertenecía. Lo que sucedió después no podía explicarse por el entrenamiento o la técnica o cualquiera de las métricas habituales de la industria musical. Era algo que venía de lo más profundo, de ese lugar donde la música vive antes de convertirse en notas en un papel o sonidos en el aire. La voz de Emilia llenó ese lugar como si estuviera regresando a casa. No solo estaba cantando la canción, la estaba viviendo, dando vida a cada palabra con el tipo de honestidad cruda que la mayoría de la gente pasa toda su vida tratando de fingir. Su voz tenía peso y textura, llevando historias que tardarían novelas en contarse de otra manera. No era técnicamente perfecta como la de Luis Miguel, pero era algo infinitamente más valioso. Era completamente, absolutamente real. El cambio en la audiencia fue inmediato y profundo. Los teléfonos comenzaron a bajarse a medida que la gente se olvidaba de capturar el momento y se perdía en experimentarlo. Las conversaciones murieron a mitad de frase. Incluso el personal del lugar, que había visto cientos de actuaciones en esa sala, dejó de hacer lo que estaba haciendo para escuchar. Pero la transformación más dramática estaba ocurriendo en el propio Luis Miguel. Esa sonrisa confiada había desaparecido por completo, reemplazada por algo que se parecía sospechosamente a la humildad. Sus brazos se habían caído a sus costados y estaba mirando a Emilia como a alguien que ve cómo todo su mundo se derrumba en tiempo real. La voz de Emilia subió más alto, sin forzar nada, sino elevándose con la gracia natural de alguien que finalmente había recordado quién era realmente. Esa simple chamarra de mezclilla y camiseta blanca que antes habían parecido tan fuera de lugar ahora, se veían perfectas. Honestas, sin pretensiones, auténticas de una manera que hacía que todo lo demás en la sala se sintiera falso en comparación. Mientras la canción alcanzaba su punto culminante, Emilia abrió los ojos y miró a la audiencia. Podía ver claramente los rostros en las primeras filas. Algunas personas tenían lágrimas corriendo por sus mejillas, otras se veían atónitas, y más de una sonreía con el tipo de alegría pura que viene de presenciar algo genuinamente hermoso e inesperado. Las notas finales flotaron en el aire mucho después de que Emilia dejara de cantar, como si el lugar mismo no quisiera dejarlas ir. El silencio que siguió fue enorme, no vacío, sino lleno de algo indefinible, como el momento entre el relámpago y el trueno cuando todo el mundo contiene la respiración. Entonces alguien comenzó a aplaudir. Fue lento, deliberado, el tipo de aplauso que reconoce que algo especial acaba de suceder. Otros se unieron, y el sonido se construyó orgánicamente hasta que todo el lugar se puso de pie, no porque sintieran que debían hacerlo, sino porque no pudieron evitarlo. Emilia se quedó allí, respirando con dificultad, con una mirada aturdida, como alguien que acaba de despertar de un largo sueño. El aplauso la envolvió en olas, pero lo que más le llamó la atención fue la calidad del mismo. Esto no era un aprecio educado o un entusiasmo fabricado. Esto era reconocimiento, puro y simple. Luis Miguel apareció a su lado,
pero era una persona completamente diferente a la que había comenzado la noche. Toda esa arrogancia se había ido, reemplazada por algo que parecía sospechosamente humildad. Yo, comenzó, y luego se detuvo, pareciendo luchar con las palabras por primera vez en toda la noche. Eso fue, no tengo. Milia lo miró con algo que podría haber sido compasión. La música no es para hacer sentir pequeña a la gente, dijo en voz baja, devolviéndole el micrófono. Es para ayudar a todos a recordar que son parte de algo más grande que ellos mismos. El aplauso continuó, pero Emilia ya se dirigía de regreso a los escalones del escenario, lista para desaparecer en la multitud a la que sentía que pertenecía.